Éramos como el ciervo. Estas son las palabras sinceras y dolidas del discurso que el jefe Joseph pronunció en Washington en 1879. Expresan con sencilla dignidad todo el sufrimiento de su pueblo y toda la nobleza de espíritu de un gran jefe indio. Los Nez Percés, tribu numerosa que habitaba en la región del río Columbia, en el noroeste de los Estados Unidos, protagonizaron uno de los episodios más notables de la historia de las azarosas relaciones entre los indios y los blancos, invasores de sus tierras ancestrales. Dividida por los engaños del gobierno norteamericano y la debilidad de algunos jefes, la tribu de los Nez Percés, o más exactamente, la parte de ella que se mantuvo fiel a sus principios, se vio abocada a una situación desesperada en la que estaban en juego todos sus valores y toda su forma de vida. Amantes de la paz, se vieron obligados a luchar heroicamente hasta el punto de que un puñado de guerreros, dirigidos por jefe Joseph, mantuvo en jaque a todo un poderoso ejército. El éxodo del pueblo Nez Percé, hombres, mujeres, ancianos y niños, hostigado continuamente por el ejército, su increíble periplo de más de 2000 kilómetros a través de las montañas, constituye una epopeya en la que se ponen de manifiesto el valor, la fuerza, la inteligencia y la nobleza de aquellos indios que, expoliados por la codicia del hombre blanco, tuvieron que luchar desesperadamente por su dignidad. En 1903, un año antes de su muerte, jefe Joseph realizó una visita a Washington, D.C. En aquella época, lo mismo que hoy, la figura de Joseph estaba rodeada de una aureola de leyenda. Sus contemporáneos le describían como una persona digna y tranquila, de una fidelidad inquebrantable a sus principios y a sus deberes. Los Nez Percés eran la tribu india más numerosa del noroeste. Ocupaban la región del río Columbia en Washington, Oregón e Idaho. La banda de Joseph el Viejo vivía en el valle de Wallowa, al nordeste de Oregón. Joseph el Joven accedió a la jefatura de su banda de Nez Percés a la muerte de su padre en 1871. Algunos jefes Nez Percés habían firmado en 1855 de mala gana un tratado con los Estados Unidos por el que cedían gran parte de su territorio y en el que se les reconocía la soberanía sobre el resto. Pero cuando en 1860 se descubrió oro en la región, los blancos siguieron instalándose en el territorio reservado a los indios y en 1863 el gobierno instó a los Nez Percés a firmar otro tratado cediendo más tierras. Muchos jefes se negaron a firmarlo, entre ellos, al parecer, el padre de Joseph. El gobierno de los Estados Unidos, presionado por los colonos blancos, no cejaría en su empeño de que Joseph abandonara su valle natural de Wallowa y se trasladara con su pueblo a una reserva. Él
que al igual que su padre había cedido una y otra vez, aconsejando siempre la paz, que había decidido tras profunda meditación, según confesión propia, que renunciaría a su tierra, abandonaría la tumba de su padre y aceptaría lo que fuera con tal de no manchar con la sangre de los blancos las manos de los suyos. Se vio arrastrado por las circunstancias a librar una batalla tras otra con las fuerzas gubernamentales en su intento de llevar a su pueblo a Canadá. El 5 de octubre de 1877, cuando prácticamente habían conseguido su objetivo, tras muchos combates y un recorrido increíble muy cerca ya de Canadá, Jefe Joseph decidió que no podían seguir luchando ni huir sin abandonar a los heridos, los ancianos y los niños, y entregó las armas. Él mismo nos explica su historia, la historia de los Nez Percés del Wallowa y sus relaciones con los blancos y la ley de los blancos en el discurso que pronunció en defensa de su pueblo el 14 de enero de 1879, poco más de un año después de haber entregado las armas ante congresistas y dignatarios en el Lincoln Hall de Washington. El discurso se publicó meses después en The North American Review. Jefe Joseph murió en 1904 en la reserva de Colville, Washington. La tierra es la madre de todos los hombres y todos los hombres deberían tener los mismos derechos sobre ellas. Jefe Joseph, 1879. Amigos míos, se me ha pedido que os abra mi corazón. Me complace tener ocasión de hacerlo. Deseo que los blancos comprendan a mi pueblo. Algunos creéis que el indio es como un animal salvaje. Esto es un gran error. Os explicaré todo sobre nuestro pueblo y luego podréis juzgar si el indio es o no es un ser humano. Creo que podrían haberse ahorrado muchos problemas si fuéramos más sinceros. Os explicaré a mi modo cómo ve las cosas el indio. El blanco emplea más palabras para explicaros lo que le parece, pero la verdad requiere pocas palabras. Tengo que deciros exactamente lo que siento y os lo diré sin rodeos. El Gran Espíritu me está mirando y oirá mis palabras. Me llamo Inmatuyalat Ket, trueno que retumba en las montañas. Soy jefe de la banda Wayanguatkin de los Chutepalu o Nez Percés. Nací en la región oriental de Oregón hace 38 inviernos. Mi padre fue jefe antes que yo. El señor Spaulding, un misionero, le puso el nombre de Joseph cuando era joven. Murió hace años. Dejó un buen nombre en la tierra. Me dio buenos consejos para guiar a mi pueblo. Nuestros padres nos dieron muchas leyes que habían aprendido de sus padres. Estas leyes eran buenas. Nos mandaban tratar a todos los hombres como ellos nos trataban a nosotros, a no romper nunca un trato, a no cometer la ignominia de mentir, a decir siempre la verdad, a considerar deshonroso tomar la esposa de otro hombre o tomar sus propiedades sin pagar por ellas. Nos enseñaron a creer
que el Gran Espíritu lo ve y lo oye todo y que nunca olvida, que después dará a cada hombre una casa espiritual según sus merecimientos. Si ha sido bueno, tendrá una casa buena. Si ha sido malo, tendrá una casa mala. Yo creo todo esto y todo mi pueblo cree lo mismo. Hasta hace unos 100 inviernos no sabíamos que hubiera otro pueblo además del indio. Entonces llegaron a nuestras tierras algunos hombres de rostro blanco. Ellos trajeron muchas cosas para cambiarlas por cueros y pieles. Trajeron tabaco que nosotros no conocíamos. Trajeron armas con piedras de pedernal que asustaron a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Los nuestros no podían hablar con aquellos hombres de rostro blanco, pero utilizaban señas que entienden todos los pueblos. Estos hombres se llamaban franceses y ellos llamaron a los nuestros Nez-Percés porque llevaban aros en la nariz como adorno. Aunque ya muy pocos de los nuestros los llevan, se les sigue llamando igual. Aquellos tramperos franceses explicaron a nuestros padres muchas cosas que quedaron plantadas en nuestro corazón. Algunas eran buenas para nosotros, otras eran malas. Nuestro pueblo tenía opiniones encontradas sobre estos hombres. Algunos creían que enseñaban más mal que bien. El indio respeta al hombre valeroso, pero desprecia al cobarde. Estima al que habla con sinceridad, pero no al que lo hace con falsedad. Los tramperos franceses nos contaron verdades y algunas mentiras. Los primeros blancos de los vuestros que llegaron a nuestra tierra se llamaban Lewis y Clark. Ellos también trajeron muchas cosas que nuestro pueblo no había visto nunca. Hablaban con sinceridad y los nuestros les dieron un gran banquete en prueba de amistad. Estos hombres eran muy amables, hicieron regalos a nuestros jefes y los nuestros les hicieron regalos a ellos. Teníamos muchos caballos y les dimos los que necesitaban y ellos a cambio nos dieron armas y tabaco. Todos los Nez-Percés se hicieron amigos de Lewis y Clark y aceptaron dejarles pasar por su territorio y no hacer nunca la guerra a los blancos. Los Nez-Percés nunca han roto esa promesa. Ningún blanco que se atenga a la verdad podrá acusarles de mala fe. Los Nez-Percés se han enorgullecido siempre de ser amigos de los blancos. Cuando mi padre era joven, llegó a nuestro territorio un blanco que hablaba de la ley del espíritu. Se ganó el afecto de nuestro pueblo porque les hablaba de cosas buenas. Al principio no dijo nada de que los blancos querían instalarse en nuestras tierras. Eso no se mencionó hasta hace 20 inviernos, cuando llegaron muchos blancos a nuestro territorio y construyeron casas e hicieron granjas. Los nuestros al principio no protestaron. Creían que había espacio suficiente para vivir todos en paz y que estaban aprendiendo de los blancos muchas cosas que parecían buenas. Pero pronto vieron que los blancos se enriquecían muy deprisa y que codiciaban todo lo que tenían los indios. Mi padre fue el primero que vio las intenciones de los blancos y advirtió a los suyos que tuvieran cuidado en los tratos con ellos. Recelaba de los hombres que parecían deseosos de hacer dinero. Yo era pequeño entonces,
pero recuerdo bien la cautela de mi padre. Él tenía la vista más aguda que los demás Nez Percés. Luego llegó un funcionario blanco que invitó a todos los Nez Percés a un consejo para hacer un tratado. En el consejo dio a conocer sus intenciones. Dijo que había muchos blancos en nuestro territorio y que llegarían muchos más, que querían delimitar la tierra para que los indios y los blancos pudieran vivir separados. Dijo que si querían vivir en paz, era necesario que los indios tuvieran un territorio delimitado en el que debían permanecer. Mi padre, como representante de su banda, se negó a participar en el consejo porque deseaba ser un hombre libre. Declaró que ningún hombre poseía ninguna parte de la tierra y que ningún hombre podía vender lo que no poseía. El señor Spaulding tomó a mi padre del brazo y le dijo: «Ve y firma el tratado». Mi padre retiró el brazo y dijo: «¿Por qué me pides que renuncie a mi tierra? Tú tienes que hablarnos de los asuntos espirituales y no de que nos separemos de nuestra tierra». El gobernador Stevens instó a mi padre a que firmara su tratado, pero él se negó a hacerlo. «No firmaré vuestro papel», dijo mi padre. «Vosotros id a donde os plazca, que yo haré lo mismo. No eres un niño, yo no soy un niño. Puedo pensar por mi cuenta. Ningún hombre puede pensar por mí. No tengo más hogar que este y no se lo daré a nadie. Si lo hiciera, mi pueblo se quedaría sin hogar. Retira tu papel. No pienso tocarlo». Mi padre se fue del consejo. Algunos jefes de las otras bandas de Nez Percés firmaron el tratado y el gobernador Stevens les regaló mantas. Mi padre advirtió a los suyos que no aceptaran regalos, porque después, les dijo, dirán que habéis aceptado pago por vuestra tierra. Desde entonces, 4 bandas de Nez Percés han recibido rentas de los Estados Unidos. Invitaron a mi padre a muchos consejos e intentaron que firmara el tratado, pero él se mantuvo firme como una roca y nunca renunció a su hogar. Su actitud provocó divisiones entre los Nez Percés. 8 años después se celebró el siguiente consejo del tratado. Un jefe Nez Percé llamado Lawyer, abogado, porque era un gran hablador, tomó la palabra en el consejo y vendió casi todo el territorio Nez Percé. Mi padre no asistió al consejo. Me dijo: «Cuando te reúnas en consejo con los blancos, recuerda siempre a tu país. No renuncies a él. Los blancos te echarán de tu hogar con mentiras. Yo no he aceptado pagos de los Estados Unidos. No he vendido nuestra tierra». En aquel tratado, Lawyer actuó sin autorización de nuestra banda. No tenía derecho a vender el territorio del Wallowa, que había pertenecido siempre al pueblo de mi padre. Las otras bandas nunca habían discutido nuestro derecho al mismo. Ningún otro pueblo indio reclamó nunca el Wallowa. Para que todos comprendieran el territorio que nos pertenecía, mi padre colocó postes a su alrededor y dijo: «Dentro de estos límites está el hogar de mi pueblo. Los blancos pueden ocupar el territorio que queda fuera. Dentro de estos límites nació nuestro pueblo.
Aquí están las tumbas de nuestros padres y nunca cederemos estas tumbas a ningún hombre. Los Estados Unidos alegaron entonces que habían comprado a Layer y a los otros jefes todo el territorio Nez Percé contiguo a la reserva de la Abway. Pero nosotros seguimos viviendo en paz en nuestra tierra hasta hace 8 años. Entonces los blancos empezaron a instalarse en las tierras que había delimitado mi padre. Les advertimos que no debían hacerlo, pero se negaron a marcharse y se despertaron los odios. Los blancos hicieron ver que estábamos en pie de guerra. Explicaron muchas cosas que eran falsas. El gobierno de los Estados Unidos convocó un consejo para hacer un tratado. Mi padre estaba ciego y débil, ya no podía hablar por su pueblo. Entonces ocupé yo el lugar de mi padre como jefe. En aquel consejo hablé por primera vez a los blancos. Dije a la gente del gobierno que celebró el consejo: yo no quería venir a este consejo, pero he venido con la esperanza de evitar derramamiento de sangre. Los blancos no tienen derecho a venir aquí y tomar nuestro territorio. Nunca hemos aceptado ningún regalo del gobierno. Ni Layer ni ningún otro jefe tenían autoridad para vender nuestra tierra. Ha pertenecido siempre a mi pueblo. La recibimos de nuestros padres y la defenderemos mientras una gota de sangre india anime los corazones de nuestros hombres. El agente dijo que tenía órdenes del gran jefe blanco de Washington, que teníamos que irnos a la reserva del Abway y que si obedecíamos nos ayudaría de diversas formas. Tienes que trasladarte a la agencia, dijo. No lo haré, contesté yo, no necesito vuestra ayuda. Tenemos abundancia y estaremos contentos y felices si los blancos nos dejáis en paz. La reserva es demasiado pequeña para tantas personas con todo su ganado. Podéis guardaros vuestros regalos. Podemos ir a vuestros pueblos y comprar lo que necesitemos. Tenemos muchos caballos y ganado que vender y no aceptaremos vuestra ayuda. Ahora somos libres. Podemos ir a donde nos plazca. Nuestros padres nacieron aquí, aquí vivieron, aquí murieron, aquí están sus tumbas y nunca les dejaremos. El agente se marchó y hubo paz durante un tiempo. Poco después de esto, mi padre me llamó a su lado. Estaba agonizando. Posó la mano en la mía y me dijo: hijo mío, mi cuerpo regresa a la madre tierra y mi espíritu verá muy pronto al jefe gran espíritu. Piensa en tu país cuando yo muera. Ahora eres el jefe de este pueblo. Todos esperan que les guíes. Recuerda siempre que tu padre nunca vendió esta tierra. Has de cerrar los oídos siempre que te pidan que firmes un tratado vendiendo tu hogar. Dentro de pocos años, los blancos os rodearán por todas partes. Tienen sus ojos puestos en esta tierra. Hijo mío, no olvides nunca mis últimas palabras. Esta tierra guarda el cuerpo de tu padre. No vendas nunca los restos de tu padre y de tu madre. Apreté la mano de mi padre y le dije que protegería su tumba con mi vida. Mi padre sonrió y partió a la tierra de los espíritus. Le enterré en un hermoso valle de aguas sinuosas. Amo esa tierra más que el resto del mundo. Un hombre que no ama la tumba de su padre es peor que un animal salvaje. Vivimos tranquilamente durante un tiempo, pero esto no duró.
Los blancos habían encontrado oro en las montañas que rodean la tierra de las aguas sinuosas. Nos robaron muchos caballos y nosotros no podíamos recuperarlos porque éramos indios. Los blancos mienten unos por otros. Nos robaron mucho ganado. Algunos lo marcaban para decir que era suyo. Nosotros no teníamos amigos que pudieran defender nuestra causa en los tribunales. Creo que algunos blancos de Wallowa decían estas cosas para provocar una guerra. Sabían que no éramos lo bastante fuertes para luchar con ellos. Yo hice cuanto pude por evitar conflictos y derramamiento de sangre. Cedimos parte de nuestro territorio a los blancos, creyendo que así mantendríamos la paz. Pero estábamos equivocados. Los blancos no nos dejaron tranquilos. Pudimos haber vengado los agravios muchas veces, pero no lo hicimos. Siempre que el gobierno nos pidió ayuda contra otros indios, nos negamos a prestársela. Cuando los blancos eran pocos y nosotros éramos fuertes, podíamos haberlos matado a todos, pero los Nez Percés deseábamos vivir en paz. Si no lo hemos hecho, no ha sido por culpa nuestra. Creo que nunca se ha explicado bien el antiguo tratado. Si la tierra fue nuestra alguna vez, aún sigue siéndolo porque nunca la hemos vendido. Los representantes del gobierno han afirmado en los consejos del tratado que nuestro territorio se había vendido al gobierno. Supongamos que viene a verme un hombre blanco y me dice: Josep, me gustan tus caballos y quiero comprarlos. Y yo le digo: no, mis caballos me agradan, no quiero venderlos. Entonces él va a ver a mi vecino y le dice: Josep tiene buenos caballos, quiero comprárselos, pero él se niega a vendérmelos. Y mi vecino contesta: dame a mí el dinero y yo te venderé los caballos de Josep. Y entonces el blanco vuelve a verme y me dice: Josep, he comprado tus caballos y tienes que dármelos. Así compró nuestras tierras el gobierno de los Estados Unidos. Los blancos reclamaron mis tierras basándose en el tratado que firmaron otras bandas Nez Percés. Los blancos que se amontonaron en la demarcación nos crearon muchos problemas. Algunos eran buenas personas y vivimos pacíficamente con ellos, pero no todos eran buenos. Casi todos los años llegaba el agente del Agway y nos ordenaba ir a la reserva. Contestábamos siempre que estábamos contentos de vivir en Wallowa. Procuramos no aceptar nunca los regalos ni las rentas que nos ofrecían. A lo largo de los años, desde que los blancos llegaron a Wallowa, soportamos sus amenazas y provocaciones y las del tratado de los Nez Percés. No nos dieron reposo. Hemos contado con algunos buenos amigos blancos que nos aconsejaron siempre soportar las provocaciones sin luchar. Nuestros jóvenes eran irascibles y tuve muchos problemas para contenerles. He aguantado una carga muy pesada desde que era un muchacho. Entonces supe que éramos pocos y que los blancos eran muchos, que no podíamos enfrentarnos a ellos. Nosotros éramos como el ciervo, ellos eran como osos pardos. Nosotros teníamos un territorio pequeño, su territorio era grande. Nosotros estábamos contentos
dejando que las cosas permanecieran como el Gran Espíritu las creó. Ellos no, y cambiaban los ríos y las montañas cuando no les gustaban. Año tras año soportamos las amenazas, pero la guerra no estuvo cerca de mi pueblo hasta que el general Howard llegó a nuestro territorio hace 2 años y nos dijo que él era el jefe guerrero blanco de todo aquel territorio. Tengo muchos soldados detrás, voy a traerlos aquí y entonces volveré a hablar con vosotros, y la próxima vez no permitiré que los blancos se rían de mí. Este territorio pertenece al gobierno y me propongo llevaros a la reserva. Le dije que me oponía a que llevara más soldados al territorio Nez Percé. Él tenía una casa llena de soldados en Fuerte Labway. La primavera siguiente, el agente de la agencia Umatilla envió un mensajero indio a decirme que me reuniera con el general Howard en Walla Walla. Yo no podía ir personalmente, pero envié a mi hermano y a otros 5 hombres principales. Tuvieron una larga conversación con el general Howard. Habéis hablado con sinceridad y estoy de acuerdo, les dijo él. Podéis seguir en Wallowa. Insistió en que mi hermano le acompañara a Fuerte Labway. Cuando la partida llegó allí, el general Howard envió mensajeros para convocar a todos los indios a un gran consejo. Yo asistí a aquel consejo. Le dije al general Howard: «Estamos dispuestos a escuchar». Él contestó que no hablaría entonces, pero que celebraría un consejo al día siguiente y que entonces hablaría con claridad. Le dije al general Howard: «Estoy dispuesto a hablar hoy. He asistido a muchos consejos, pero no soy más sabio. Todos nacemos de mujer, aunque somos distintos en muchas cosas. No podemos hacernos de nuevo. Tú eres como te hicieron, y tal como te hicieron seguirás siendo. Nosotros somos como nos hizo el Gran Espíritu, y tú no puedes cambiarnos. Entonces, ¿por qué los hijos de una misma madre y de un mismo padre riñen? ¿Por qué intentan mentirse? Yo no creo que el jefe Gran Espíritu conceda a unos hombres el derecho a decir a otros lo que tienen que hacer». El general Howard contestó: «Niegas mi autoridad, ¿no es cierto? Quieres darme órdenes, ¿no es cierto?» Entonces uno de mis jefes, Tuhulkustut, se levantó en el consejo y dijo al general Howard: «El jefe Gran Espíritu creó el mundo tal como es y tal como él quería que fuera. Hizo una parte del mismo para que nosotros viviéramos en ella. No entiendo de dónde sacas tú la autoridad para decirnos que no vivamos donde él nos puso». El general Howard perdió la calma y dijo: «Cállate, no quiero seguir oyéndoos. La ley dice que iréis a vivir a la reserva y quiero que lo hagáis, pero vosotros insistís en desobedecer la ley. Si no os trasladáis, tomaré el asunto en mis manos y pagaréis vuestra desobediencia». Tuhulkustut contestó: «¿Quién eres tú para decirnos que hablemos y después decirme a mí que no lo haga? ¿Acaso eres tú el Gran Espíritu? ¿Has creado tú el mundo? ¿Creaste tú el sol? ¿Hiciste tú correr los ríos para que pudiéramos beber? ¿Hiciste tú crecer la hierba? ¿Acaso has hecho tú todas estas cosas para hablarnos como si fuéramos chiquillos? Si eres el creador de todo, entonces tienes derecho a hablar como hablas». «Eres un descarado y te encerraré en la prisión», contestó entonces el general Howard, y ordenó a un soldado que le arrestara.
Tukulkusut no opuso resistencia. Preguntó al general Howard: ¿Esa es tu orden? No me importa. Te he dicho lo que pensaba. No me retracto de nada. He hablado en favor de mi país. Puedes arrestarme, pero no puedes cambiarme ni obligarme a desdecirme de lo que he dicho. Acudieron soldados que agarraron a mi amigo y lo llevaron a prisión. Mis hombres comentaron en susurros si debían permitir que hicieran aquello. Les aconsejé que se conformaran. Sabía que si nos oponíamos a ello, todos los blancos presentes, incluido el general Howard, acabarían muertos en un momento y luego nos culparían. Si yo no hubiera dicho nada entonces, el general Howard nunca habría dado otra orden injusta contra mis hombres. Advertí el peligro y mientras se arrastraban a Tukulhutsut, me levanté y dije: ahora voy a hablar yo. No me importa que me arrestéis. Me volví a los míos y dije: el arresto de Tukulhutsut ha sido injusto, pero no tomaremos a mal el insulto. Nos han invitado a este consejo para decir la verdad y es lo que hemos hecho. Tukulhutsut estuvo 5 días prisionero y luego le liberaron. El consejo se interrumpió por aquel día. Al día siguiente por la mañana, el general Howard fue a mi tienda y me invitó a ir con él, con Pájaro Blanco y con Espejo, a buscar un lugar para mi pueblo. Llegamos cabalgando a una zona bastante buena que ya estaba ocupada por indios y por blancos. El general Howard señaló aquella tierra y dijo: si venís a la reserva, os daré estas tierras y trasladaremos a otro sitio a esta gente. No, contesté yo, no estaría bien molestar a esta gente. No tengo ningún derecho a quitarles sus casas. Nunca he tomado nada que no me perteneciera. No voy a hacerlo ahora. Cabalgamos todo el día por la reserva y no encontramos tierras buenas desocupadas. Me han explicado hombres que no mienten que aquella noche el general Howard envió la orden de que los soldados de Walla Walla fueran al valle de Wallowa y nos impidieran regresar a casa. Al día siguiente en el consejo, el general Howard me informó en tono altanero de que daba a mi pueblo 30 días para regresar a casa, recoger todo el ganado y trasladarse a la reserva, diciendo: si para entonces no estáis aquí, consideraré que queréis luchar y enviaré a mis soldados a buscaros. Yo dije: la guerra puede evitarse y tiene que evitarse. No deseo la guerra. Mi pueblo ha sido siempre amigo de los blancos. ¿Por qué tienes tanta prisa? No puedo ordenarlo todo en 30 días. Nuestro ganado está disperso y el río Snake está creciendo. Déjanos esperar hasta el otoño. Entonces habrán bajado las aguas del río. Necesitamos tiempo para reunir el ganado y recoger provisiones para el invierno. El general Howard replicó: si tardáis un solo día más, los soldados irán a buscaros y traeros a la reserva, y todo el ganado y los caballos que estén fuera de la reserva en ese momento caerán en manos de los blancos. Yo sabía que nunca había vendido mi país y que no tenía tierra en la Guay, pero no quería derramamiento de sangre. No quería que los míos murieran. No quería que muriera nadie. Los blancos habían matado a algunos de los míos y los asesinos blancos nunca habían sido castigados por ello. Se lo dije al general Howard y repetí que no quería la guerra,
Quería que la gente que vivía en las tierras que yo iba a ocupar en la Buay tuviera tiempo de recoger sus cosechas. Me prometí que antes de que hubiera guerra, renunciaría a mi tierra. Abandonaría la tumba de mi padre, aceptaría lo que fuera antes de permitir que la sangre de los blancos manchara las manos de mi gente. El general Howard se negó a concederme más de 30 días para trasladar a mi pueblo y el ganado. Estoy seguro de que empezó a prepararse para la guerra entonces. Cuando llegué a Wallowa, encontré a mi pueblo agitado porque habían descubierto que los soldados estaban ya en el valle del Wallowa. Celebramos consejo y decidimos trasladarnos inmediatamente para evitar derramamiento de sangre. Tukulti-Kutsu, que se sentía ultrajado por su encarcelamiento, era partidario de la guerra y consiguió el apoyo de muchos jóvenes que estaban dispuestos a luchar para impedir que nos llevaran como perros de la tierra en la que habíamos nacido. Proclamó que solamente la sangre lavaría el ultraje que le había hecho el general Howard. Hacía falta gran resolución y firmeza para desoír sus palabras. Pero pedí a mi pueblo que mantuviera la calma y no iniciara la guerra. Reunimos el ganado que pudimos encontrar y nos dispusimos a trasladarnos. Dejamos muchos caballos y mucho ganado en Wallowa y perdimos centenares al cruzar el río. Todo mi pueblo consiguió cruzarlo a salvo. Muchos Nez Percés se habían congregado en el cañón Rocky para celebrar un gran consejo. Yo acudí con todos los míos. El consejo duró 10 días. Se habló mucho de guerra y los ánimos estaban muy excitados. Había un joven guerrero presente cuyo padre había sido asesinado por un hombre blanco hacía 5 años. Este joven sentía un gran odio por los blancos y abandonó el consejo pidiendo venganza. Una vez más aconsejé la paz y creí que el peligro había pasado. No habíamos cumplido la orden del general Howard porque no pudimos, pero nos disponíamos a hacerlo lo antes posible. Yo salía del consejo para ir a matar una vaca para mi familia, cuando llegó la noticia de que el joven cuyo padre había sido asesinado había salido con algunos jóvenes guerreros enardecidos y habían matado a 4 blancos. Llegó galopando al consejo y gritó: ¿Qué hacéis aquí sentados como mujeres? La guerra ya ha empezado. Me sentí profundamente afligido. Habían levantado ya todas las tiendas menos la de mi hermano y la mía. Comprendí claramente que la guerra había llegado cuando supe que mis jóvenes habían estado comprando municiones en secreto. También me enteré entonces de que Tukulti-Kutsu, a quien el general Howard había encerrado en la prisión, había organizado una partida de guerra. Yo sabía que sus actos comprometían a todo mi pueblo y comprendí que ya no podía evitarse la guerra. Había pasado el momento. Yo aconsejé la paz desde el principio. Sabía que éramos demasiado débiles para luchar contra los Estados Unidos. Habíamos sufrido muchos agravios, pero sabía que la guerra traería más. Teníamos buenos amigos blancos que nos habían aconsejado que no tomáramos el sendero de la guerra. Mi amigo y hermano, el señor Chapman, que ha estado con nosotros desde la rendición, nos explicó claramente cómo acabaría la guerra. El señor Chapman se puso contra nosotros y ayudó al general Howard. No le culpo por ello. Intentó por todos los medios evitar derramamiento de sangre.
Esperábamos que los colonos blancos no se unieran a los soldados. Antes de que empezara la guerra, habíamos analizado esto a fondo y muchos de los míos eran partidarios de advertirles que no les molestaríamos si no tomaban partido contra nosotros, en caso de que el general Howard iniciara la guerra. Este plan se rechazó en el Consejo de Guerra. Había entre los míos hombres malos que se habían peleado con los blancos y hablaron de sus agravios hasta que despertaron los malos sentimientos del consejo. De todos modos, yo no creía que ellos iniciaran la guerra. Sé que mis hombres cometieron un gran delito, pero pregunto, ¿quién tuvo la culpa en primer lugar? Les habían ofendido miles de veces, habían asesinado a sus padres y hermanos, habían deshonrado a sus madres y esposas. El whisky que les vendieron los blancos les había llevado al borde de la locura. El general Howard les había dicho que todos sus caballos y el ganado que no pudieran sacar de Wallowa caería en manos de los blancos. Y además de todo eso, estaban sin hogar y desesperados. Habría dado mi propia vida si hubiera podido reparar la muerte de los blancos a manos de mi pueblo. Culpo a mis jóvenes y culpo a los blancos. Culpo al general Howard por no dar a mi pueblo tiempo para sacar su ganado de Wallowa. No admito que él tuviera derecho a ordenarme dejar Wallowa en ningún momento. Niego que mi padre o yo vendiéramos nunca esa tierra. Sigue siendo nuestra. Quizá nunca vuelva a ser nuestro hogar, pero mi padre reposa allí y la amo como a mi madre. Allí dejé la esperanza de evitar derramamiento de sangre. Si el general Howard me hubiera dado tiempo suficiente para reunir el ganado, si hubiera tratado a Tuhul-Kusut como hay que tratar a un ser humano, no habría habido guerra. Mis amigos blancos me han culpado de la guerra. Yo no soy el culpable. Cuando mis jóvenes iniciaron la matanza, sentí un gran dolor. Aunque no los justifiqué, recordé todos los agravios que había soportado y me exalté. Aún así, habría llevado a mi pueblo al territorio del búfalo, sin luchar si hubiera sido posible. No se me ocurrió ninguna otra forma de evitar la guerra. Nos trasladamos al otro lado del río White Bear, a 25 kilómetros de distancia. Acampamos e intentamos recoger el ganado antes de partir, pero los soldados nos atacaron y libramos la primera batalla. Éramos 60 hombres y los soldados eran 100. La batalla duró solo unos minutos. Hicimos retroceder a los soldados 20 kilómetros. Perdieron 30 hombres y 7 cayeron heridos. Los indios cuando luchan solo disparan para matar, pero los soldados disparan al azar. No se cortó la cabellera a ningún soldado. Nosotros no somos partidarios de cortar cabelleras ni de matar a los hombres heridos. Los soldados no matan a muchos indios a menos que estén heridos y hayan quedado en el campo de batalla. Entonces matan a los indios. 7 días después de la primera batalla, el general Howard llegó a territorio Nez Percé con otros 700 soldados. La guerra iba en serio. Cruzamos el río Salmón, esperando que el general Howard nos siguiera. No nos decepcionó. Nos siguió y nosotros retrocedimos entre él y sus pertrechos, cortándole el camino durante 3 días. Envió 2 compañías a abrir el camino. Atacamos, matamos a un oficial, a 2 guías y a 10 soldados. Nos retiramos esperando que los soldados nos siguieran.
pero habían luchado bastante por aquel día. Se atrincheraron. Volvimos a atacarles al día siguiente. La batalla duró todo el día y se reinició a la mañana siguiente. Matamos a 4 y herimos a 7 u 8. Por entonces, el general Howard descubrió que estábamos en su retaguardia. 5 días después nos atacó con 350 soldados y colonos. Nosotros teníamos 250 guerreros. La lucha duró 27 horas. Perdimos 4 hombres y hubo varios heridos. El general Howard perdió 29 hombres y 62 cayeron heridos. Al día siguiente los soldados nos atacaron y nos retiramos con nuestras familias y el ganado unos kilómetros, dejando 80 tiendas que cayeron en manos del general Howard. Sabiendo que nos superaban en número, nos retiramos hasta el valle del Bitterroot. Allí cayó sobre nosotros otro destacamento de soldados y nos pidió que nos rindiéramos. Nos negamos. No podéis pasar, nos dijeron. Podremos hacerlo sin luchar si nos dejáis, pero lo haremos de todas formas, contestamos. Llegamos a un acuerdo con aquellos soldados. Acordamos no molestar a nadie y ellos aceptaron dejarnos pasar por el territorio del Bitterroot en paz. Compramos provisiones y vendimos ganado a los blancos de allí. Entendimos que no habría más guerra. Nos proponíamos ir pacíficamente hasta el territorio del búfalo y dejar que el problema de volver a nuestro territorio se arreglara más adelante. Con esta idea viajamos 4 días y creyendo que el problema estaba resuelto, nos detuvimos y preparamos los postes de las tiendas que llevábamos con nosotros. Partimos de nuevo y a los 2 días vimos a 3 blancos que cruzaban nuestro campamento. No les molestamos porque creíamos que se había hecho la paz. Podríamos haberles matado o haberles hecho prisioneros, pero no sospechamos que fueran espías, que es lo que eran. Aquella noche los soldados rodearon nuestro campamento. Al amanecer, uno de mis hombres fue a ver los caballos. Los soldados le vieron y le mataron como un coyote. Supe entonces que aquellos soldados no eran los que habíamos dejado atrás. Habían llegado de otra dirección. El nuevo jefe guerrero blanco se llamaba Gibbon. Nos atacó mientras algunos de los míos todavía dormían. La lucha fue encarnizada. Algunos de mis hombres rodearon a los soldados y les atacaron por retaguardia. En esta batalla perdimos casi todas nuestras tiendas, pero conseguimos hacer retroceder al general Gibbon. Al ver que no podía capturarnos, mandó a buscar los cañones a su campamento, que quedaba a unos kilómetros, pero mis hombres ya los habían capturado con toda la munición. Estropeamos los cañones como pudimos y sacamos la pólvora y el plomo. En la lucha con el general Gibbon perdimos 50 mujeres y niños y 30 guerreros. Nos quedamos el tiempo suficiente para enterrar a nuestros muertos. Los Nez Percés nunca hacen la guerra a mujeres y niños. Podríamos haber matado a muchas mujeres y niños durante la guerra, pero nos habríamos avergonzado de cometer un acto tan cobarde. Nosotros nunca cortamos la cabellera a nuestros enemigos, pero cuando llegó el general Howard y se unió al general Gibbon, sus exploradores indios desenterraron a nuestros muertos y les cortaron las cabelleras. Me han dicho que el general Howard no ordenó que se cometiera esa gran infamia. Nos retiramos a toda prisa hacia el territorio del búfalo.
A los 6 días el general Howard llegó muy cerca. Atacamos y capturamos casi todos sus caballos y mulas. Luego seguimos la marcha hasta la cuenca del Yellowstone. En el camino capturamos a 3 blancos, un hombre y 2 mujeres. Los liberamos a los 3 días. Los tratamos bien. Respetamos a las mujeres. ¿Pueden mencionarme los soldados blancos una sola vez en la que hicieran prisioneras a mujeres indias, las retuvieran 3 días y las liberaran luego sin haberlas deshonrado? ¿Trataron los soldados del general Howard a las mujeres Nez Percés que hicieron prisioneras con el mismo respeto? Niego que un Nez Percé haya sido alguna vez culpable de tal delito. Pocos días después capturamos a otros 2 hombres blancos. Uno de ellos robó un caballo y escapó. Al otro le dimos un caballo y le dejamos libre. Después de 9 días llegamos a la desembocadura del Clark, afluente del Yellowstone. No sabíamos qué había sido del general Howard, aunque suponíamos que habría perdido más caballos y mulas. Él no apareció, pero nos atacó otro jefe guerrero. Le mantuvimos a raya mientras trasladábamos a las mujeres, los niños y el ganado a un lugar seguro, dejando algunos hombres para cubrir la retirada. Transcurrieron varios días sin que supiéramos nada del general Howard, ni de Gibbons, ni de Sturgis. Les habíamos rechazado a cada uno por separado y empezábamos a sentirnos seguros cuando nos atacó otro ejército al mando del general Miles. Era el 4º ejército que encontrábamos en 60 días, cada uno de los cuales nos superaba en fuerza de combate. No supimos nada del ejército del general Miles hasta poco antes de que nos atacara, dividiendo nuestro campamento en 2 y capturando casi todos nuestros caballos. Unos 70 hombres, yo entre ellos, quedamos aislados. Mi hija pequeña de 12 años estaba conmigo. Le di un manto y le dije que cogiera un caballo y fuera con los que se iban del campamento. Desde entonces no la he visto, aunque sé que vive y está bien. Pensaba en mi mujer y en mis hijos, que estaban rodeados por los soldados, y decidí ir con ellos o morir. Con una oración en los labios al Gran Espíritu que gobierna en lo alto, atravesé desarmado la línea de soldados. Me parecía que había cañones a ambos lados, y delante y detrás. Tenía la ropa destrozada y mi caballo estaba herido, pero yo estaba ileso. Al llegar a la puerta de mi tienda, mi esposa me entregó el fusil diciendo: «Toma tu fusil, lucha». Los soldados mantenían un fuego continuo. 6 de mis hombres cayeron a mi lado en un momento. 10 o 12 soldados irrumpieron en el campamento y tomaron 2 tiendas, mataron a 3 Nez Percés y perdieron 2 hombres que cayeron dentro de nuestras líneas. Grité a mis hombres que les hicieran retroceder. Luchamos cerca e hicimos retroceder a los soldados al otro lado de su línea principal, dejando sus muertos en nuestras manos. Recogimos sus armas y municiones. El primer día y la primera noche perdimos 18 hombres y 3 mujeres. El general Miles contó 26 muertos y 40 heridos. Al día siguiente el general Miles envió un mensajero a mi campamento con bandera blanca. Envié a mi amigo Toro Amarillo a su encuentro. Toro Amarillo entendió que el mensajero decía que el general Miles deseaba que yo considerara la situación, que él no quería matar innecesariamente a mi gente. Toro Amarillo entendió que esto era una petición de que me rindiera y evitara que continuara el derramamiento de sangre. Cuando me dio el mensaje, Toro Amarillo me dijo que no sabía
si el general Miles era sincero. Yo le mandé volver con mi respuesta, que ya había tomado una decisión, pero que la consideraría y que pronto se la comunicaría. Poco después envió a unos exploradores Cheyennes con otro mensaje. Salí yo a su encuentro. Dijeron que creían que el general Miles era sincero y que realmente quería la paz. Fui a la tienda del general Miles, me saludó y nos dimos la mano. Me dijo: bien, sentémonos junto al fuego y hablemos de todo esto. Pasé con él toda la noche. A la mañana siguiente llegó Toro Amarillo a comprobar si yo estaba vivo y a ver por qué no había vuelto. El general Miles no me dejó salir de la tienda para ver a mi amigo a solas. Toro Amarillo me dijo: te tienen en su poder y temo que no te dejen irte nunca. Tengo a un oficial en nuestro campamento y le retendré hasta que te deje libre. Yo dije: no sé lo que se proponen hacer conmigo, pero si me matan no matéis al oficial. De nada servirá vengar mi muerte matándole a él. Toro Amarillo volvió a nuestro campamento. No llegué a ningún acuerdo con el general Miles aquel día. La lucha se reinició mientras yo seguía con él. Yo estaba muy angustiado por mi pueblo. Sabía que estábamos cerca del campamento de Toro Sentado en el territorio del rey Jorge y pensaba que tal vez volvieran a ayudarnos los Nez-Percés que habían escapado. Ninguna de las partes sufrió grandes daños durante la noche. A la mañana siguiente volví a mi campamento mediante acuerdo y encontré al oficial que habían mantenido prisionero en mi campamento junto a la bandera de tregua. Los míos estaban divididos en cuanto a la rendición. Podríamos haber escapado del monte Bir Pau si hubiéramos dejado atrás a los heridos, los ancianos y los niños, pero no queríamos hacerlo. Nunca hemos sabido que un herido indio se haya curado en manos de los blancos. La tarde del cuarto día, el general Howard llegó con una pequeña escolta, acompañado de mi amigo Chapman. Pudimos hablar entendiéndonos. El general Miles me dijo con palabras claras: si sales y nos entregas las armas, os perdonaré la vida y os enviaré a vuestra reserva. No sé lo que pasó entre el general Miles y el general Howard. Yo no podía soportar ver a las mujeres y los hombres heridos seguir sufriendo. Ya habíamos perdido bastante. El general Miles nos había prometido que podríamos volver a nuestro propio territorio con el ganado que quedaba. Pensé que podríamos empezar de nuevo. Creí al general Miles, de lo contrario, nunca me habría entregado. Me han dicho que ya le han censurado por hacer la promesa de devolvernos al Abway. No podría haber llegado a un acuerdo conmigo en otras condiciones en aquel momento. Le habría contenido hasta que llegaran mis amigos con ayuda, y entonces ni los generales ni sus soldados habrían salido nunca con vida del monte Bir Pau. El quinto día fui a ver al general Miles. Le entregué mi arma y le dije: desde este momento no volveré a luchar. Mi pueblo necesitaba descanso, queríamos la paz. Me dijeron que podíamos ir con el general Miles hasta el río Tongue y quedarnos allí hasta la primavera, que entonces nos enviarían de nuevo a nuestro territorio. Se decidió finalmente que nos llevarían al río Tongue. Nada teníamos que decir al respecto. Cuando llegamos al río Tongue, el general Miles recibió órdenes de llevarnos a Bismarck. La razón que se dio fue que allí el mantenimiento sería más barato. El general Miles no estaba de acuerdo con aquella orden.
No debéis culparme a mí, dijo. He procurado cumplir mi palabra, pero el jefe que está por encima de mí ha dado la orden y tengo que obedecerla o dimitir. Esto no os beneficiaría. Cualquier otro oficial cumpliría la orden. Yo creo que el general Miles habría cumplido su palabra si hubiera podido hacerlo. No le culpo a él de lo que hemos sufrido desde la rendición. No sé quién tiene la culpa. Entregamos todos nuestros caballos, unos 1100, y todas nuestras sillas, unas 100, y no hemos vuelto a saber nada de ellos. Alguien tiene nuestros caballos. El general Miles entregó a mi pueblo a otro soldado y nos llevaron a Bismarck. El capitán Johnson, que se encargaba entonces de nosotros, recibió la orden de llevarnos a Leavenworth. En Leavenworth nos instalaron en una vega baja, sin más agua que la del río para beber y cocinar. Habíamos vivido siempre en un territorio sano, de altas montañas y manantiales frescos y puros. Muchos de los nuestros se enfermaron y murieron. Allí los enterramos, en aquella tierra extraña. He sufrido indeciblemente por los míos desde que estamos en Leavenworth. El jefe gran espíritu que gobierna en lo alto parecía estar mirando en otra dirección y no ver lo que le pasaba a mi pueblo. Durante los días calurosos recibimos la noticia de que nos iban a trasladar más lejos de nuestro territorio. No nos preguntaron si queríamos ir. Nos ordenaron subir a vagones de tren. En el viaje a Baxter Springs murieron 3 personas. Fue peor morir allí que morir luchando en las montañas. Desde Baxter Springs nos trasladaron al territorio indio y nos dejaron sin nuestras tiendas. Teníamos pocas medicinas y casi todos estábamos enfermos. Desde que nos trasladaron allí han muerto 70 de los míos. Hemos recibido muchos visitantes importantes que nos han hablado de formas diversas. Han ido a vernos algunos jefes de Washington y eligieron tierras para nosotros. No nos hemos trasladado a esas tierras porque no son buenas para vivir allí. Fue a vernos el comisionado jefe y le dije, como les digo a todos, que esperaba que se cumpliera la palabra del general Miles. Él me dijo que no podía hacerse, que los blancos vivían ahora en mi territorio y que toda la tierra estaba ocupada, que no podríamos vivir en paz si regresábamos a Wallowa, que había documentos contra los jóvenes de mi pueblo que habían iniciado la guerra y que el gobierno no podía proteger a mi gente. Estas palabras cayeron como una losa en mi corazón. Comprendí que no podía conseguir nada hablando con él. Otros jefes de la ley fueron a verme y dijeron que me ayudarían a conseguir un territorio sano. No sabía a quién creer. Los blancos tienen demasiados jefes. No se entienden unos a otros. No todos hablan igual. El comisionado jefe me invitó a ir con él a buscar un hogar mejor del que tenemos ahora. Me gusta la tierra que encontramos más que ningún otro lugar que haya visto en ese territorio. Pero no es un lugar sano. No tiene montañas ni ríos. El agua es caliente. La tierra no es buena para el ganado. Creo que mi pueblo no podrá vivir allí. Creo que morirían todos. Los indios que ocupan ese territorio están muriéndose. Le prometí al jefe Hyde ir allí y hacer lo que pudiera hasta que el gobierno estuviera dispuesto a cumplir la palabra del general Miles. No estoy contento, pero no puedo hacer nada. Luego el inspector jefe fue a mi campamento y tuvimos una larga conversación.
Dijo que debía tener un hogar en el territorio montañoso del norte y que escribiría una carta al gran jefe de Washington. Una vez más renació en mi pecho la esperanza de ver de nuevo las montañas de Idaho y Oregón. Por último me dieron permiso para venir a Washington y traer a mi amigo Toro Amarillo y a nuestro intérprete conmigo. Me alegra haber venido. He estrechado la mano de muchos grandes amigos, pero hay algunas cosas que deseo saber y que al parecer nadie puede explicarme. No entiendo que el gobierno envíe a un hombre a luchar con nosotros, como envió al general Miles, y que luego incumpla su palabra. Un gobierno así tiene algo que no funciona bien. No entiendo que se permita hablar a tantos jefes de tantas formas distintas y prometer tantas cosas diferentes. He visto al gran padre jefe, al segundo gran jefe, al comisionado jefe, al jefe legal y a muchos otros jefes legales, y todos ellos dicen que son mis amigos y que se hará justicia. Aunque todos hablan bien, yo no entiendo por qué no se hace nada por mi pueblo. He oído hablar y hablar, pero no veo que se haga nada. Las buenas palabras no duran mucho, a menos que se concreten en hechos. Las palabras no pagan por los muertos de mi pueblo, no pagan por mi territorio, dominado ahora por los blancos. No protegen la tumba de mi padre, no pagan todo mi ganado y mis caballos. Las buenas palabras no me devolverán a mis hijos. Las buenas palabras no cumplen la promesa de vuestro jefe guerrero, el general Miles. Las buenas palabras no dan salud a mi pueblo, ni impiden que los míos sigan muriéndose. Las buenas palabras no dan a mi pueblo un lugar en el que pueda vivir en paz y cuidar de sí mismo. Estoy cansado de las palabras que se quedan en nada. Me entristece recordar todas las buenas palabras y todas las promesas rotas. Han hablado demasiados hombres que no tenían derecho a hablar. Ha habido muchos malentendidos, demasiados malentendidos se interponen entre los blancos y los indios. Los blancos pueden vivir en paz con los indios si quieren hacerlo. No tiene por qué haber problemas. Tratad a todos los hombres igual. Dadles la misma ley. Dadles a todos la oportunidad de vivir y desarrollarse. Todos los hombres han sido creados por el mismo jefe Gran Espíritu. Son todos hermanos. La tierra es la madre de todos los hombres y todos los hombres deberían tener los mismos derechos sobre ella. Esperar que un hombre que ha nacido libre esté contento cuando se le confina y se le niega la libertad de ir a donde le plazca, sería como esperar que los ríos fluyan corriente arriba. ¿Esperáis que un caballo engorde si le atáis a una estaca? Si encerráis a un indio en un rincón y le obligáis a quedarse allí sin moverse, no estará contento, no podrá crecer y prosperar. He preguntado a algunos grandes jefes blancos de dónde sacan ellos su autoridad para decir a los indios que tienen que quedarse en un sitio mientras ven a los blancos ir a donde les place. No han sabido contestarme. Solo pido al gobierno que me trate como a todos los demás hombres. Si no puedo volver a mi hogar, permitidme tener un hogar en algún territorio en el que mi gente no muera tan deprisa. Me gustaría ir al valle de Bitterroot. Allí mi pueblo estaría bien. Donde están ahora se están muriendo. Han muerto 3 desde que salí del campamento para venir a Washington. Me embarga una gran tristeza al pensar en nuestra situación. Veo a los hombres de mi raza tratados como forajidos, conducidos de un territorio a otro, o derribados de un tiro como animales. Sé que mi raza tiene que cambiar,
No podemos competir con los blancos tal como somos. Solo pedimos las mismas oportunidades de vivir como los demás hombres. Pedimos que se reconozca que somos seres humanos. Pedimos que la misma ley se aplique a todos los hombres. Si el indio infringe la ley, que se le castigue conforme a la ley. Si el blanco infringe la ley, que se le castigue también. Permitidme ser un hombre libre, libre para viajar, libre para pararme, libre para trabajar, libre para comerciar donde yo quiera, libre para elegir a mis propios maestros, libre para seguir la religión de mis padres, libre para pensar y hablar y actuar por mí mismo, y obedeceré las leyes o aceptaré el castigo. Cuando el blanco trate al indio como a los demás blancos, se acabarán las guerras. Seremos todos iguales, hermanos del mismo Padre y de la misma Madre, con un cielo sobre nosotros y un gobierno para todos. Entonces, el jefe Gran Espíritu, que rige en lo alto, sonreirá a esta tierra y enviará lluvia que lave del rostro de la tierra las manchas de la sangre derramada por las manos de los hermanos. El pueblo indio espera que llegue ese momento y reza por ello. Espero que los gritos de los hombres y mujeres heridos no vuelvan a llegar a los oídos del Gran Espíritu y que todos los pueblos sean uno. Inmatuyaltec ha hablado por su pueblo.